son Pepe Pérez, CEO de Faila, Crispín Gómez, responsable del equipo en España de NumaSkill, José Camps Soriano, R&D director de Power Electronics, y Mónica Bragado, directora de Ventas y Desarrollo Empresarial en Celestica. Va a moderar esta sesión Maite Bacete, presidenta de Valencia Silicon Cluster. Un aplauso para todos ellos. Gracias, Susana. Bueno, pues tenemos un reto por delante, que es lo siguiente, es la comida, así que vamos a intentar ser ágiles. Si os parece, me salto las presentaciones y vamos directamente a las preguntas que quería un poco plantear. La verdad es que para nosotros es un momento pues único, ¿no? Porque hemos decidido hacer fuerza para ampliar la asociación. La respuesta ha sido enorme y os agradezco el interés de formar parte de este equipo. Ya os voy adelantando que no os vais a salvar de currar un poco. Llevamos currando 3 años para que los resultados sean los que veis y hay mucho por hacer todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues para quienes aún no os conozcan, me gustaría que describierais un poco a qué os dedicáis. Como veis, tenemos nuevas incorporaciones de todo tipo, ¿no? Empresas muy grandes, empresas más pequeñas, otras que son startups, otras que están todavía arrancando. Entonces, si queréis, vamos en este orden para que expliquéis a qué os dedicáis y dónde estáis en esta cadena de valor, ¿no? Que dentro de semiconductores pues hay muchos eslabones. Están los que fabrican equipos, los que fabrican las obleas, los que hacen toda la parte de backend, los que diseñan chips. Entonces, bueno, pues un poco que os situéis, ¿no? En esa cadena de valor. Pérez, si quieres empezar tú. Empiezo yo. Muchas gracias, Maite, por la invitación también a formar el clúster, a formar parte del clúster. Estamos muy honrados de poder aportar desde nuestra visión y conocimiento. Fila es una empresa tecnológica valenciana que se funda en 2014. Es actualmente de participación 100% española. Los principales inversores son Bullet Capital, una empresa de capital riesgo fundamentada en Deep Tech, y recientemente se ha incorporado también el grupo Indra a nuestro accionariado. Nosotros nos dedicamos a la fotónica ultrarrápida. Por fotónica ultrarrápida hay que entender que somos diseñadores y fabricantes de láseres de pulsos ultrarrápidos y de sistemas en los que utilizamos esos láseres como fuentes de luz para aplicaciones específicas. Nuestro cliente principal es el cliente científico a nivel global. Vendemos globalmente hasta 30 países y estamos bastante orgullosos de que los principales y más prestigiosos centros de investigación son clientes nuestros, pues como el acelerador de partículas del CERN, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, el MIT, Princeton, Fraunhofer son clientes de nuestros láseres. Fila en este momento es una empresa de 35 personas. Yo creo que el mayor valor que tiene Fila es su equipo de personas. Es un equipo diverso, desde origen, formación, género, comprometido y muy motivado. En esta etapa nueva de crecimiento estamos enfocándonos a la industria. Y ahí es donde encaja nuestra actividad en la de los semiconductores. Estamos potenciando 2 verticales y una de ellas, las dos muy estratégicas para nosotros, es la inspección óptica en el control de calidad de la producción de dispositivos de semiconductor, principalmente detectores, diodos de potencia, basados en silicio, en carburo de silicio, y bueno, en ese marco es en el que nosotros nos incorporamos a esta tecnología y a este clúster.
Muchas gracias, Pere. La verdad es que es impresionante, ¿no? Parece que no haya este tipo de empresas aquí y sí, sí que las hay, ¿no? Tenemos que lograr darle más visibilidad y es un poco uno de los objetivos que tiene el clúster. Crispín, si te parece, nos explicas qué hace Numascale, ¿no? Y qué hace en Valencia. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por aceptarnos en el clúster. Estamos encantados de que podamos estar hoy aquí. Sí, Numascale realmente es una empresa de origen noruego. Nuestro headquarters está en Oslo. Realmente somos una empresa... Me ha facilitado mucho la presentación de SES, la verdad, para explicar lo que hacemos nosotros, porque justo estamos en ese nicho. Nosotros somos una empresa fabless que está especializada en el diseño y verificación, pero orientado a High Performance Computing. Es decir, nosotros lo que hacemos somos aceleradores, tanto de memoria, de red, de cómputo, que acaban normalmente, hasta ahora, en un data center. Nosotros tenemos productos que hemos hecho tarjetas de red, controladores de memoria, todas estas cosas que a mí también me parece increíble que yo haya podido acabar trabajando de esto y que estemos en Valencia. Realmente, también somos fabless, no voy a decir, nosotros hacemos las IPs, trabajamos con partners, que son los que se encargan de hacer normalmente el backend y la manufactura. Uy, se me va un poco el inglés a veces, lo siento. Pero bueno, realmente la empresa es noruega y yo, por ejemplo, conseguí que abriésemos la oficina aquí en Valencia por precisamente lo difícil que es captar talento en el norte de Europa. No sé si el clima, si es el clima, realmente allí es muy difícil encontrar a gente que sea capaz. Yo soy una persona que estudia aquí en Valencia, la UPV para mí es mi casa, yo hice el doctorado aquí en la universidad, lo hice precisamente en High Performance Computing, con un grupo de aquí. Lo que pasa es que acabé trabajando, de hecho, con SES, de OpenShift en Intel, él en un departamento y yo en otro, pero nos conocíamos de antes. Y yo realmente he dado un punto, dije, estoy harto de dar vueltas en el mundo, yo me vuelvo a Valencia y que sea lo que Dios quiera. Pero seguí manteniendo el contacto con la gente del mundo. Entonces, hace unos años me contactaron. Mira, no podemos encontrar a nadie en el norte de Europa. ¿Tú crees que te podrías encargar de abrir una oficina en España para intentar ayudarnos a crecer? Porque tenemos financiación de la Unión Europea para hacer proyectos, pero no tenemos gente con quien hacerlos. Y así empezó Numascale en España y concretamente en Valencia, sobre todo por el talento de la gente que sale de las universidades. De hecho, hemos estado participando en los foros de empleo de las universidades y es increíble el nivel de los alumnos que hay aquí. ¿Sabes? Perdón, me he ido un poco, pero bueno. No, es así. Además, estaba ahora reflexionando mientras hablabas y de los 5 que estamos aquí, 4 venimos de la UPV y 1 viene de la UV. O sea, que viene a reforzar el tema de que sale muy buen talento de las universidades valencianas e incluso los que se van fuera acaban volviendo si tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que crea un arraigo importante donde estudias y hace que la gente acabe volviendo si puede trabajar aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues Pepe, si te parece, otro teleco de la UPV. Esto, como decía Javi, era un desierto hace 25 años. Y bueno, no voy a ir por ahí. Entonces, gracias, Maite, por invitarnos y por habernos aceptado en el clúster. Y bueno, Power Electronics es una compañía global ahora mismo. Es una compañía de capital valenciano y básicamente ha apostado mucho por el desarrollo de tecnología propia en convertidores de potencia. Entonces somos ahora mismo pues, más de 300 ingenieros trabajando en desarrollo propio de producto y tenemos varias gamas de producto. Entonces lo que sería la gama principal se trata de un convertidor de potencia de utility scale que llamamos, que son conversiones de 5 megavatios, de hasta 5 megavatios, con varias aplicaciones, desde solar fotovoltaica a almacenamiento en baterías. Entonces somos líderes en Estados Unidos vendiendo este tipo de convertidores. Nos hemos hecho allí un hueco importante.
Luego tenemos otras líneas de producto, como pueda ser cargadores de vehículo eléctrico y los típicos variadores de velocidad para motores. Luego, a partir de ahí, pues lo que decía, hemos apostado mucho por el desarrollo de tecnología propia. No diseñamos chips, pero estamos muy cerca del chip. Conocemos muy bien cómo funcionan los transistores de potencia, porque utilizamos pues toda la gama de tecnologías, desde lo que es el silicio, el carburo de silicio, el nitruro de galio. Entonces, dentro de lo que es, por ejemplo, el convertidor grande de potencia de 5 megavatios está basado en IGBT de silicio, pero luego tenemos otra gama de convertidores de menor potencia que tienen tecnología de carburo de silicio y nitruro de galio. Eso en lo que respecta a la conversión de potencia, ahí un poco el desafío siempre está en sacar el calor, porque imaginaos, con un 1% de pérdidas que tengas en 5 megavatios, son 50 kilovatios de pérdida. Eso es una barbaridad y hay que sacar ese calor del equipo y mantener la temperatura del equipo estable. Entonces, eso en cuanto a chips de potencia. Luego, además, pues, utilizamos todo tipo de chips. Está la parte de control, pues ahora mismo todo lo que es la integración, control y potencia es fundamental. Todo el software de control es pues un poco donde la empresa como Power Electronics puede aportar un valor añadido diferencial respecto a sus competidores, porque claro, el convertidor de potencia, por ejemplo, en utility scale de almacenamiento, pues ya no es el típico convertidor de hace 10 años en el que trasegabas potencia según una consigna y ya está, sino que ahora pues existe toda esta tecnología que habréis escuchado hablar, que es grid forming o generación de red. Entonces, el convertidor ya se comporta emulando a una máquina síncrona. Y entonces, eso es un poco uno de los filones de desarrollo que tenemos ahora en marcha, más importantes. Y, bueno, y una puerta nueva que se abre también es la alimentación de los data centers. En los data centers, como sabéis, la nueva tecnología de data centers se van a alimentar con una barra de 800 voltios en continua, de alta corriente, y el consumo de estos data centers es pulsado. Entonces, ese tipo de potencia pulsada no se puede transferir a la red. No es que el convertidor tenga que ser tan rápido como esa potencia, sino que de alguna manera vamos a tener que filtrar esa potencia pulsada para que las redes puedan soportar un poco lo que va a ser el consumo de los data centers nuevos. Y no me quiero extender más. No, gracias, Pepe. La verdad es que conectas con Sí. bueno, pues la explosión de mercado que está habiendo en semiconductores, que viene en gran parte, como hemos visto en las charlas anteriores, dada por la explosión de la IA y de las necesidades de data centers, ¿no? Mónica, háblanos, para los que no conozcan, yo creo que poca gente no conocerá Celestica, pero ¿a qué os dedicáis y a qué os dedicáis especialmente en Valencia, ¿no? Muy bien. Pues también muchísimas gracias por la invitación y por contar con nosotros en este clúster, que yo creo que es un clúster, como se ha demostrado en este foro de hoy, de referencia. Pues para el que no conozca Celestica, Celestica es una de las grandes compañías mundiales, podríamos decir, el que está detrás de las grandes compañías de fabricación para terceros, no solamente de fabricación, sino también acompañando, dando soluciones muy innovadoras durante toda la vida del producto. Es una compañía canadiense, yo diría que cada vez más americana que canadiense, que cotiza en bolsa. Tenemos 45 plantas por el mundo para dar soporte a todas estas grandes compañías que deciden subcontratar, y en más de 16 países y más de 27.000 empleados por el mundo. Entonces, realmente, dentro de ese marco totalmente global, tenemos una planta en Valencia, de la que nos sentimos muy orgullosos. Es una planta con una gran historia dentro de la Comunidad Valenciana, que empezó en el año 74 como IBM y ya en el 94 entró en la fabricación para terceros de la mano de otra compañía, que luego fue absorbida por Celestica. Entonces, como Celestica somos desde el 2004. En Valencia contamos con un equipo de más de 600 personas. Es el centro de excelencia, dos tenemos, pero este es uno de los centros de excelencia de fabricación
para mercados hiperregulados de aeroespacio y defensa, sector médico e industrial, con una parte muy importante también en automoción. Y centro también de ingeniería para toda la infraestructura de potencia. Contamos con un laboratorio que da soporte a más de 100 kilovatios de potencia y para clientes como quien tengo a mi derecha, para celdas de más de 100 voltios en alterna, hay 1000 voltios en alterna y 1500 en continua. Así que esto está en Valencia. Entonces, ¿cómo entramos dentro de la cadena de valor? Estamos en muchos sectores, como he comentado, pero dentro de la cadena de valor de lo que sería el mundo del Silicon Cluster, yo hablaría de 3 pilares fundamentales. Uno, como he dicho, la parte de fabricación, esa pata de industrialización y de New Product Introduction, NPI, que llama por nosotros, con todo el soporte de ingeniería, todo el soporte de diseño necesario para hacer una fabricación muy eficiente desde la primera de las unidades. No esperar a rodar el producto para darte cuenta que el producto no es todo eficiente que querías, sino hacerlo desde el principio. Luego tenemos otra pata muy importante, que no está en Valencia, pero muy importante para que entendáis bien, que es Celestica. Somos uno de los grandes fabricantes por contrato de las grandes máquinas, lo que llamamos capital equipment, de los grandes bienes de equipo para compañías como ASML. Entonces, fabricamos pues los equipos que fabrican las obleas para compañías como ellos, para que luego hagan todos estos chips del futuro. Y la tercera de las grandes patas, que es, en los últimos años, sobre todo en el último año y medio, ha dado un crecimiento muy importante a la compañía, es nuestra presencia en los data centers. En el data center moderno no solamente hacemos el montaje del equipo, sino que también tenemos propiedad intelectual tanto en los switches, en los servidores y en los sistemas de almacenamiento de datos. Entonces, ese es un poco los 3 pilares fundamentales del por qué estamos dentro de la cadena de valor del microchip. Pues muchísimas gracias. Bueno, como veis, socios nuevos que van a entrar, que están entrando ya en el Valencia Silicon Cluster y otros que no están aquí, que vais a ver luego. Nos vamos a hacer una foto luego de familia y todos ellos pioneros y trabajando en últimas tecnologías, en los últimos productos, tanto de fotónica como de microelectrónica. Quería preguntaros, cuando hablamos de talento y siendo además el Valencia Silicon Forum un foro enfocado en el talento en semiconductores, ¿qué perfiles profesionales os cuesta más encontrar en vuestras empresas, aquí en Valencia en particular? Nosotros, los perfiles técnicos, creemos que tenemos un buen semillero de universidades que nos los aportan. Somos una empresa todavía pequeña. En el crecimiento, pues posiblemente nos encontremos con dificultades de incorporar también esos perfiles. Así que principalmente lo que más nos cuesta es encontrar perfiles comerciales con aptitudes, o sea, bueno, al revés, perfiles técnicos con aptitud comercial, ¿no? Y porque nuestro tipo de venta es muy técnica y para llegar al cliente el cliente requiere confianza en esos comerciales. Entonces, bueno, sí que echamos de menos que en los másteres, doctorados científicos, tecnológicos, se cuide esa parte de cómo llegar al mercado. Es algo que valoraríamos mucho. Vale, por nuestra parte, yo diría que en nuestro caso es más un perfil técnico. En nuestro caso, en nuestros proyectos, nosotros incidimos mucho en la verificación, normalmente por simulación o ya validación con FPGA. De hecho, el 80% de nuestros presupuestos y de la gente que contratamos es para verificación. Realmente, un perfil de un buen verificador de diseño digital nos cuesta mucho encontrarlo. Y realmente, de hecho, muchas veces tenemos que ir tirando de contratos de freelance porque no encontramos a gente con ese perfil que podamos incluir en nuestro equipo. Muy bien. Pues sí.
Lo que hemos hecho nosotros básicamente ha sido tener nuestro propio vivero, colaborar con las universidades y de esa manera conseguir entrenar a la gente hacia donde queremos, que es pues, lo más difícil siempre son los perfiles técnicos. Entonces, en concreto, el típico perfil que lo encontramos en Power Electronics es un ingeniero de potencia que conozca la física de los semiconductores y que conozca la física de cómo se extrae el calor y sobre todo que conozca también la parte eléctrica del convertidor. Entonces, ese es un perfil que es muy difícil de encontrar con experiencia. Lo que hemos visto es que lo que tenemos se ha formado en casa. Y luego está el perfil del ingeniero de control. El ingeniero de control tiene que diseñar rutinas de firmware embebido, tiene que conocer también muy bien cómo funciona el convertidor y también es una figura crítica que no encontramos. Entonces, pues eso, básicamente hemos apostado por un poco, tenemos máster propio, donde estamos en colaboración con la universidad y ahí estamos formando pues, perfiles potentes que vienen del grado o del máster para que puedan trabajar con nosotros. Pues coincido bastante con ello, sobre todo con Power Electronics. Una suerte contar con la UPV, sin duda, por lo que comentabas, porque yo creo que tenemos ahí a un vivero de mucho capital técnico, mucho ingeniero y son los perfiles que estamos necesitando. Los sectores que ahora mismo están creciendo mucho, que Aeroespacio y Defensa está demandando, por ejemplo, mucho ingeniero de radiofrecuencia. Luego, electrónica de potencia, sin duda es uno de los... Yo creo que nos vamos quitando ingenieros unos a otros. Nos falta aquí el tercero, que es Male. Entonces, entre los tres vamos moviendo a los ingenieros sobre todo de electrónica de potencia. Luego también la parte de automatización y robótica. Ha llegado para quedarse. Hablábamos de competitividad, pues España es competitiva cuando mete mucha automatización y mucha robotización y se ha hecho, es democrática. Entonces, en este sentido, necesitamos cada vez más ingenieros que sean capaces de apoyar las líneas cada vez más automatizadas. Los ingenieros de software, como siempre, yo creo que el perfil, y sobre todo hay un punto que comentaba Pepe, es los formamos. Te llegan perfiles, si tienes un perfil senior, fenomenal, porque entra y consigues que aporte valor rápidamente. Pero cuando no, pues apuestas por perfiles junior que les veas una actitud y una capacidad y los vas formando. ¿Sabes? Poco a poco con tus necesidades. En Valencia tenemos más de 60 ingenieros en el departamento de ingeniería de producto. Entonces, bueno, pues necesitamos cada vez más ingenieros con perfiles pues, muy multidisciplinares y sobre todo con una capacidad de adaptación importante. Y la IA también, de nuevo, ha llegado para quedarse. Nos estamos encontrando con perfiles que de manera muy autodidacta están posicionándose dentro de la empresa y enseñando al resto, pero te das cuenta que es una necesidad. Entonces va a ser un perfil que muy a corto plazo, gente especialista en IA, en los procesos productivos, va a posicionarse de manera importante. Sí, desde luego va a cambiar también, ¿no? Va a requerir nuevas necesidades y otras formas de enfocar también la formación del talento. Y desde luego yo creo que confirmamos, no sé si los números, pero una necesidad muy grande cuando se dicen los estudios que se requieren más de 270.000 ingenieros en STEM formados para el crecimiento que prevén las industrias en los próximos años, ¿no? Ayer nos decía también el doctor Velázquez, que lo podremos escuchar mañana, en Estados Unidos se habla de 900.000. Entonces, bueno, pues imaginaros la cantidad de gente que debemos formar en los próximos años. Esto es también para las universidades, ¿no? Que
que pues, va a generar unas necesidades altísimas y vamos a tener que también hacer muchos cursos de especialización, de diferenciación y en eso un poco está el reto, ¿no? Y el proyecto también que ambicionamos desde el clúster, que es el del Campus Internacional de Semiconductores, ¿no? Enfocado también al talento. A mí, Maite, permíteme mencionar también la formación profesional. La formación profesional es clave para perfiles en entornos productivos, Sí. en los que lo que hay que producir es complejo y nosotros, pues obviamente, pues hacemos también como comenta Power Celestica, ¿no? Formación interna de perfiles que vienen de formación profesional de entornos de electrónica o instrumentación médica, pero los formamos, los adaptamos a lo que nosotros necesitamos y se requieren curvas de aprendizaje muy largas, pero lo hacen muy bien. Cuando una vez que están bien formados son perfiles que trabajan muy bien. Y bueno, pues una sugerencia es que también vayamos por ahí, desde el clúster, en promover la fotónica, los semiconductores, la electrónica de potencia en la formación profesional. Eso es, muy bien. Pues bueno, para concluir ya y pasar a la comida, sí que quería preguntaros cómo veis el Valencia Silicon Cluster dentro de 5 años, ¿no? Compartir un poco vuestro pensamiento de cómo veis que estará el Valencia Silicon Cluster y el ecosistema en general en la Comunidad Valenciana dentro de 5 años. Pues por romper el orden, porque como empezamos por ahí y acabamos, pues ahora vamos a invertir totalmente el orden. Pues yo creo que es la apuesta de todos los que estamos aquí, es buscar ese ecosistema estratégico en el que todos los diferentes actores dentro de esa cadena de valor que estamos cada uno presentándonos, exista un engranaje y que consigamos esa cadena de valor 360. Entonces, que el diseño y la propiedad intelectual de las empresas y de la universidad luego vaya acompañada de una validación y de una fabricación de valor que se quede en la Comunidad Valenciana, un empleo también de calidad, hagamos crecer nuestro tejido empresarial valenciano y yo creo que la aspiración de todos nosotros, de todos los que estamos aquí, somos valencianos, sería que Valencia fuera un sinónimo de tecnología de calidad dentro del mundo de la microelectrónica. ¿Sabes? Esa sería mi gran aspiración y cómo consideraría que nos podríamos dar por satisfechos si conseguimos engranar a todos los actores que estamos en estos momentos aquí y muchos más que vendrán en los próximos años. Sí, estoy de acuerdo. Básicamente está claro lo que decías antes, hay cierta competencia entre nosotros a la hora por ciertos perfiles, pero estamos aquí juntos, yo creo, porque juntos vamos a hacer más fuerza que de otra manera, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el clúster de aquí a 5 años? Pues mejor que ahora, soy optimista. Solo hay que ver cómo estábamos hace 25 años, ¿no? Hace 25 años en Valencia no había prácticamente nada. Yo empecé a trabajar en una startup, bueno, varios de nosotros. Y ahora pues hay varias multinacionales aquí. Luego hay empresas de capital valenciano, como puede ser Power. Entonces, luego la universidad está apostando fuerte por formar bien a pues, ingenieros y otro tipo de carreras. Y entonces, pues pienso que vamos a estar mejor. No sé cómo, es difícil ver el futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, a mí mi sueño sería, entre todos conseguimos hacer un entramado, una red, que pudiese hacer que todo el talento que sale de la universidad no se pensase irse fuera de Valencia, porque se pudiese quedar aquí. Es así de simple. Pues mis reflexiones son parecidas. Yo creo que cuando se plantean las cifras de que el 50% de las personas que se dedican a microelectrónica están en Valencia y el 60% de las que se dedican a fotónica lo están en Valencia también, está bien, pero en realidad somos pocos. Si comparas con otros sectores o si comparas con otros países, otras regiones.
Por lo tanto, es fundamental que trabajemos juntos para hacer crecer ese sector y hacerlo atractivo y poder también proyectarnos internacionalmente. Creo que eso básico es lo que será en los próximos años y trataremos de aportar para que así sea. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Yo creo que cerramos aquí. Como podéis ver, pues aquí hay una representación de las empresas, pero sí que invito a que suban todos los socios del Valencia Silicon Cluster, los nuevos y los fundadores, para que nos hagamos una foto de familia y nos vayamos a comer. Por fin.